Por eso, amados hermanos, en esta oportunidad vamos a ver al respecto lo que es el tema o el estudio, hacer el bien en el día del sábado. Pues, este tema, nuestro Padre ha compartido en el año 1985. Y hasta hoy en día, sé que nuestros hermanos antiguos oyeron este mensaje. Pero para eso, vamos a ver en qué consiste de hacer el bien en los sábados o en el día del sábado. Por eso dice, la promesa de Dios es de que cada uno de nosotros, que dice ya no veremos la muerte, sino que dice hallaremos la vida eterna. Pero ¿de qué forma? Para poder entender el valor. Por eso la promesa de Dios es grande. Y nos dice en el libro de San Juan, capítulo 8, versículos 51. ¿Qué nos dice al respecto la Sagrada Escritura? Dice, de cierto os digo, el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Acá nos está diciendo nuestro Señor que dice, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Sabemos, amados hermanos, que nosotros, al oír la palabra de Dios, que son los 10 mandamientos del Decálogo universal, nos conducen a obtener la vida eterna. Y si nosotros cumplimos en obedecer, en guardar esa ley, dice que ya no veremos la muerte. Pero al respecto, para poder ganar esa vida eterna que nos ofrece Dios, ¿cómo nosotros tenemos que surgir o cómo tenemos que avanzar? Pues claro, nosotros escuchamos de sábado en sábado estas benditas palabras que son los 10 mandamientos, y todos los sábados nosotros al oír cada mandamiento decimos amén. Y la palabra amén significa que si voy a hacerlo o voy a cumplir, o estamos aceptando en cumplir. Ahora, dice también, para estar conforme al agrado de Dios, nos dice también en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículos 12, dice así, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Hace pregunta a nuestro Señor. Y dice, así que lícito es en los sábados hacer bien. Pero ese hacer el bien, ¿en qué consiste? ¿Será que quizás nosotros, como pensamos de guardar de tarde a tarde el sábado, será así? ¿O a qué se referirá? ¿O qué nos querrá decir el Señor? Lícito es hacer el bien en los sábados. Vamos a ver. Libro de Salmos, capítulo 37, versículos 27. ¿Qué nos recomienda Dios a cada uno de nosotros hacer en este día? Dice,
apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Quiere decir, amados hermanos, así como nosotros nos esforzamos de guardar y de cumplir con este sábado, que es una ordenanza decretada por Dios, dice que nosotros, que en este día tenemos que, dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Por eso, amados hermanos, para ganar lo que nos ofrece el Señor, esa vida eterna, tenemos que hacer algo. No es que, como decir, yo entro en el día viernes a las 6 a guardar de tarde a tarde el sábado, no simplemente es como guardar el sábado o estar en la presencia de Dios. Bueno, claro, sí que nos esforzamos para poder estar delante de su presencia, pero en ese día Dios ofrece que nosotros tenemos que estar mentalizados en lo que nosotros nos conviene hacer en este día. Por ejemplo, ayer hemos ingresado y sabemos, al ingresar nosotros nos hemos postrado delante de su presencia. Hemos confesado nuestros errores, nuestros pecados, y así cuantos también hemos pedido su ayuda. ¿Para qué? Para que Dios siempre nos tenga con ese ánimo, con esa fuerza en su presencia. Ahora, nos dice también, porque mira lo que dice el Señor, si nosotros no nos apartamos del mal para hacer el bien, y lo que exhorta a nuestro Señor, acá mira lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 32, versículos 9. Dice así: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida, para que no alleguen a ti. Por ejemplo, amados hermanos, lo que dice acá, a veces nos hace entender, por ejemplo, nosotros en el día del sábado, nosotros nos debemos olvidar quizás de nuestros quehaceres de afuera. Pero a veces nosotros en este día estamos con la preocupación de nuestros quehaceres de afuera. Muchos quizás dejaron su casa solos, o muchos quizás dejaron sus negocios, quizás no bien guardados, o algunos ni siquiera quizás dicen de esa forma. Por ejemplo, ¿será que este día que yo estoy permaneciendo delante del Señor será acepto? Algunos se preguntan de esta forma. Hermanos, el hombre, desde que ingresa de la puerta para acá adentro, y el hombre debe dejar sus pensamientos o los quehaceres de afuera. Porque mira lo que dice acá nuestro Señor: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Dice, con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida. A veces nosotros en este día conversamos cosas que no son agradables para Dios. A veces nosotros nos venimos a un lugarcito a sentarnos y estamos conversando cosas que no convienen. Y por eso nos dice o nos recomienda que nosotros que no debemos dar esa cabida en este día, sino que debemos estar mentalizados
en escuchar los estudios que comparten nuestros hermanos que están delante de nosotros y concentrarnos en escuchar y para poder nosotros estudiar o repasar lo que nuestros hermanos están predicando delante de nosotros. Ahora, dice también, libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos, sabios para hacer mal y para hacer bien, no supieron. ¿Ve? Por eso es lo que recomienda nuestro Señor en este día, que nosotros debemos de abstenernos de todo, de las cosas de afuera quizás, de lo que nos tiene preocupados cada uno de nosotros. Pero más, dice el Señor, esto es solamente lo que el Señor exhorta al pueblo, para que nosotros nos concentremos en este día. Pero ahora, lo que dice en Salmos, capítulo 94, versículos 8, también dice: entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Hace una pregunta a nuestro Señor. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Mira, amados hermanos, lo que dice el Señor. ¿Cuándo nosotros seremos sabios? ¿Cuándo será que en verdad Dios en verdad sea amigo de nosotros? Y yo les hago una pregunta, amados hermanos. Sé que en el pueblo, claro, no todos estamos la misma cantidad de los años, que quizás algunos son antiguos que están. Disculpen, amados hermanos, la garganta, no sé si es el frío. Bueno, ¿cuántos mis hermanos antiguos que están 10 años, 15 años, 20 años, quizás 30 años o hasta más? Mira lo que el Señor, por eso lo que decía, este estudio fue dado en el año 1985, hasta hoy en día, nosotros no valoramos. Esto es lo que dice el Señor, de hacer el bien en el día del sábado. Ahora, por eso dice, ¿cuándo seréis sabios? Mira lo que dice nuestro Señor. Libro de Números, capítulo 28, versículos 9 y 10. Mas el día del sábado, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente, con su libación. Versículos 10. Es el holocausto del sábado, en cada sábado, que dice, es el holocausto del sábado en cada sábado. Pero en el versículo 9 nos dice, que dice, mas el día del sábado, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con su libación.
Hermanos míos, en esta parte vamos a entender. Cuando dice, mas el día del sábado, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con su libación. A ver, ya que nosotros de sábado en sábado venimos a reposar a este lugar donde el Señor nos abre las puertas de su casa o de su morada. Todos los sábados nosotros somos partícipes de esa ofrenda. Y por eso Dios dice, 2 corderos de 1 año sin defecto. Pero para este cordero que dice 2 corderos, ¿quiénes tenían que ser partícipes o quiénes tenían que contribuir? Yo sé que todos mis hermanos vienen con su presente, con sus ofrendas para entrar o guardar el reposo. Pero a veces, amados hermanos, de esto no nos damos cuenta. ¿Por qué los digo eso, amados hermanos? Me hicieron preguntas y no sabían qué cosa era hacer el bien en el sábado o en los sábados. Por ejemplo, les voy a recordar cuando yo recién me congregaba al pueblo. Yo veía, por ejemplo, cuando en la parte del medio yo también me sentaba, cuando en los primeros días, cuando yo me congregué, veía que contribuían para esta ofrenda, en aquel tiempo quizás se llamaba el prosábado. Y yo veía que contribuían todos los hermanos que recolectaban en unas bolsitas y pasaban. Y todos contribuían. ¿Por qué? ¿Y para qué era esa contribución? Era prácticamente lo que dice para esta ofrenda, de lo que dice de 2 corderos, para presentar en el día del sábado. Y ahora, claro, que si mis hermanos entendidos y mis hermanas entendidas, si siguen practicando con esto, no hay pecado. Pero quizás, ¿cuántos de nosotros hemos desconocido de esta ofrenda? Pero todos dicen que teníamos que ser partícipes de esta ofrenda. Ahora, dice, en el versículo 2 dice, en el versículo 10 dice, es el holocausto del sábado en cada sábado. Si en el primer texto que yo les decía, el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 51, dice, de cierto os digo, dice, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Y ahora, yo les pregunto, ¿será solamente de que nosotros nos alleguemos de guardar este día? Quizás algunos llegamos temprano, 2 de la tarde, 3 de la tarde, y estamos permaneciendo de tarde a tarde. ¿Y qué pasará si yo no soy partícipe de esta ofrenda? Pero si dice que esta ofrenda es hacer el bien, a ver, vamos, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras? En el versículo 23 también nos dice, esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Mira, amados hermanos, ahí prácticamente también
nos hace ver del holocausto continuo. Que eso también, claro, dice la Escritura, ¿no? Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Vamos a seguir viendo. En el versículo 3 también nos dice: y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada un día, ¿no? Pero esto está hablando del holocausto continuo, no está hablando de la ofrenda que nosotros debemos presentar de sábado en sábado, que son 2 corderos. Ahora, versículo 4: el 1 cordero ofrecerás por la mañana, ¿ve? Dice sí, el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes. Por ejemplo, ayer al entrar, nosotros ya hemos sido partícipes de esa ofrenda que se ofreció, un cordero, al iniciar para recibir el sábado. Pero todavía falta uno, que es a culminar a las 5:20, que dice al atardecer, que dice, así como nosotros ayer hemos ofrecido uno para entrar y uno que es también el día para culminar. Estos 2 corderos de 1 año que dice la Escritura, todos nosotros teníamos que ser partícipes. ¿Y pero cómo partícipes? Por eso lo que nos recordaban es que antes pasaban esas bolsitas para contribuir, pero ahora es diferente. Por eso tenemos estas 2 arcas delante de nuestra presencia, que ahí nosotros, sean antiguos, nuevos, porque sabemos que los nuevos que nosotros invitamos o traemos, también tenemos que enseñar. Y si nosotros no lo enseñamos, no lo decimos nada, ¿cómo ellos también aprenderán? Claro que ellos, al ver que nosotros nos acercamos para echar quizás acá al arca, ¿no? Ellos también viendo eso se acercarán. Pero ellos no saben de por qué se echa al arca cuando nosotros nos acercamos. Y en las iglesias igualito. Nosotros todos los que somos creyentes o congregados o que nos llamemos israelitas, tenemos que ser contribuyentes a estas 2 ofrendas. Y pero si nosotros no somos partícipes de esa ofrenda, hermano, lo que nos dice nuestro Señor es triste. Por más que nosotros guardemos el sábado de tarde a tarde, y si no somos contribuyentes a esta ofrenda, pues entonces lo que nos ofrece Dios, lo que dijo en el libro de San Juan capítulo 51, entonces estamos lejos de alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque en esta ofrenda consiste la vida del ser humano para alcanzar o para obtener. Esto es lo que Dios nos promete dar. Dice, ahora, quiero también hacerlos ver, amados hermanos, esta ofrenda de lo que habla en el libro de Números, capítulo 28, versículo 6, nos dice también, y donde todavía nuestro Señor enseñó
para que se ofreciese esta ofrenda. A ver, dice, libro de Números, capítulo 28, versículo 6. Dice, es el holocausto continuo que fue hecho en el monte de Sinaí, en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. En aquel entonces, mira, ¿dónde todavía se ofreció esa ofrenda? Pues en aquel tiempo, cuando nuestro padre Moisés sacó de Egipto al pueblo, al desierto, y donde él recibió estas instrucciones o estas ordenanzas. Nuestro padre Moisés es a él en que se dio esa ordenanza, y por eso nos dice en el libro de Éxodo capítulo 29 versículo 38, nos dice también: y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día sin intervención. Pero todavía esto no se está practicando. Pero tiempo llegará y tiempo habrá de que nosotros vamos a ser palpables o vamos a ser partícipes de esto, pero a su tiempo. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros hablamos de esta ofrenda, es cuán grande es su importancia de que nosotros seamos partícipes a esto, grandes y pequeños. Todos tenemos que ser partícipes a esta ofrenda. Amén, amados hermanos. Nada, creo que se vinieron mis hermanos y mis hermanas. ¿Estamos escuchando, amados hermanos y hermanas? Bien, sigamos. Y dice también, libro de Éxodo capítulo 29 versículos 41, y dice también: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor de suavidad. Será ofrenda encendida a Jehová. ¿Ves? Por eso, amados hermanos, ustedes mismos, si es que están anotando estos versículos, repasen para que ustedes puedan tener en cuenta y sean hombres entendidos y hacer el bien en los sábados. Dice también en el libro de Números capítulo 28 versículo 5, dice: y la 10ª de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite molido en presino. ¿Ven? Así como nosotros traemos nuestras ofrendas con su libación, todo completo, su presente, así también esta ofrenda tiene que ser ofrecido en su altar de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque así testifica, así nos dice nuestro Señor que hagamos. Libro de Éxodo capítulo 29 versículo 42 también nos dice: esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para hallarlos ahí. ¿Ve? ¿Qué dice? Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Miren, amados hermanos, eso no está hablando para una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, no. Está hablando
por generaciones. ¿Para qué dice? Dice, por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo del testimonio, delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para hablarlos allí. ¿Ve? Hermanos, a veces nosotros no tenemos importancia en las cosas que Dios ha dejado, que se ha esforzado. Ya prácticamente para que nosotros demos una repasada día a día y para que nosotros nos quede en nuestra memoria y para que así nosotros siempre seamos hombres hacedores del bien, no más ya dar partícipe al mal, sino que hacer el bien. Y si nosotros nos esforzamos en hacer esto, amados hermanos, por eso es lo que Dios nos da esa promesa de que nosotros ya no moriremos, sino que hallaremos la vida eterna. El libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 40, nos dice también, para que se sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová, en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. ¿Ve? Todas estas cosas, hermanos, que aquel varón, nuestro maestro, Ezequiel Acabocusi Gamonal, que él ha establecido este pueblo, con todos estos ritos, con todos estos términos, para que nosotros practiquemos y no cesemos quizás de estas cosas, de lo que Él ha dejado o de lo que Él ha establecido. Por eso nos dice claramente, amados hermanos, para que se sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. ¿Ve? Y por eso, amados hermanos, es cuán grande la misericordia de Dios para cada uno con nosotros, que nos da estas fuerzas para estar delante de su presencia de sábado en sábado. Pero a eso, amados hermanos, quiero también inculcarles, no es que esta carne quiere venir a adorar a Dios, sino que está lo que está en lo interior, lo que está en el corazón de la persona. Lo que Dios, al oír estas benditas palabras o los 10 mandamientos, lo que cada uno hemos recibido, conforme que hemos oído, al recibir estos mandamientos o estas enseñanzas, Dios nos introdució en nuestros corazones el Espíritu Santo. Ese Espíritu que Dios nos regaló o que nos dio es lo que tiene hambre de esa palabra, de estas cosas que nosotros practicamos. Por eso, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros en este día entramos también en sacrificio o en aflicción? Es menester lo que dice el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 31. Afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Eso también fue dado, no que para 1 año, 2 años, sino que dice para siempre, jamás. Cuando habla estatuto perpetuo,
es para siempre. Amén, amados hermanos. Sigamos. Y también nos dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. Dice: he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar perfumes aromáticos delante de él, y para colocación continua de los panes de la proposición, y para holocausto a mañana y tarde, y los sábados, y las nuevas lunas, y festividades de Jehová nuestro Dios, por lo cual ha de ser perpetuo en Israel. ¿Sí? No solamente 2:4. empezar, sino que también dice en las nuevas lunas, 2:4 es. en las festividades que son las Segunda Crónica. ¿Sí? Por eso, amados hermanos, esta ofrenda que nosotros ofrecemos a Dios es el perfume aromático que nuestro Dios también se alimenta de ese. ¿Y qué pasará si nosotros cesaríamos de ofrecer esta ofrenda? ¿Qué pasaría? Y quizás, hermanos, todos los que estamos presentes hoy en día, mañana más tarde, no estemos. ¿Por qué? Porque quizás por lo que no hemos entendido, o porque quizás nosotros somos dejados, o porque quizás nosotros siempre estamos en nuestros hábitos malos. Por eso cuando nosotros cantamos la alabanza, cuando dice nosotros habitar en familia, siempre nosotros cantamos todos los sábados 7 alabanzas al día. Entonamos esas salmos. En él todo lo que dice, amados hermanos, Dios también, de esa alabanza, o de lo que nuestros labios hablan estas palabras, también es para Dios una alegría. Dios también se conserva de esa alabanza. Y en medio de esa alabanza es lo que nosotros ofrecemos esta ofrenda. Cuán grande es esa misericordia Dios para con nosotros. Bien, mis amados hermanos, a esto, una parte de lo que les decía también, a estas dos ofrendas que nosotros ofrecemos, a esto es añadido una ofrenda que también va en el holocausto continuo. Pero claro, la Escritura nos dice que debe ser, dice, todos los días. Pero el día y la hora cuando llegue, ¿cómo será? ¿Será así como nosotros entramos a recibir el sábado? Algunos con la justa, ¿no? Pero si cuando se dice esa hora, o cuando se dice esa facultad, ¿cómo dirá también el Señor que nos acerquemos a su presencia? Quizás entremos o no entremos. ¿Cómo está? Pero eso está en cuando el rey, aquel hijo del hombre, diga, ya que sea hora de hacer o iniciar nuestras ofrendas. Por eso, amados hermanos, siempre es bueno de que nosotros estudiemos
estos pasajes bíblicos para tener en cuenta, para que cuando nosotros a donde vayamos, yo sé que cuántos de mis hermanos, cuántas de mis hermanas van a predicar a diferentes lugares. ¿Y qué será cuando les pregunte de esas cosas? No sepamos responder. ¿Ve? ¿Sabes dónde es la peor deficiencia de un israelita? En cuando nos preguntan los nuevos. No sabemos responder. No sabemos cómo hacer entender. Esa es la peor deficiencia de cada uno de nosotros. ¿Pero por qué? ¿Es porque nosotros nos preocupamos en estudiar o es porque somos dejados? Somos dejados. Imagínense, amados hermanos, que nuestro Señor, cuántos años Él se ha sacrificado para ya dejar todo establecido, estas cosas. Y es a consecuencia, por amor a cada uno de nosotros, para que cada alma que está presente delante de Dios, para que no se pierda, es aquel varón que se esforzó. Y en ese esfuerzo de que Él ha hecho, quizás Él encontró su enfermedad también. Pero nosotros no lo valoramos. Nosotros simplemente escuchamos todos los sábados estudio tras estudio tras estudio, pero no lo practicamos. El Señor decía, en estudiar no nos va a quitar pues un día completo o 2 días, no. Si el hombre se preocupa en avanzar en esta carrera espiritual, es menester que nosotros nos demos por lo menos 10, 15, 20 minutos. Y creo que todos nosotros tenemos ese tiempo para poder repasar los estudios que nosotros recibimos en cada sábado. Amén, amados hermanos. No los quiero entristecer, amados hermanos, pero es menester que siempre se alcancen, que siempre nos alentemos cada uno de nosotros para seguir en este campo que Dios nos ha hecho conocer, que es esta carrera espiritual que nos lleva a obtener la vida eterna. Gracias, amados hermanos, por la atención prestada, y ojalá estos consejos sean de mucho valor y practiquémonos cada uno de nosotros, y que esto sea provecho para cada uno de nosotros. Gracias, amados hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.